Son las 23 horas con 35 minutos. Nos ocupamos ahora de un caso que sigue generando información diaria en el país. Se origina principalmente en Santa Cruz. Me refiero a ese caso del 14 de diciembre del año pasado, la denuncia de una presunta violación grupal a una joven de 18 años. Vamos a contar con la versión de las dos partes, la defensa y la acusación. En este caso vamos a comenzar con el doctor Winter Hinojosa. Él es abogado del grupo de jóvenes que son acusados de haber cometido ese delito. Luego tendremos la palabra del abogado de la víctima. ¿Cómo está, doctor Hinojosa? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la cobertura. Presto a responder cualquier interrogante que tengan, tomando en cuenta como parámetro principal que el día de hoy es el primer día en que se nos ha entregado la documentación que viene relacionada al cuaderno de investigación, conforme lo tenemos demostrado con un acta de entrega, hoy día a las 11 de la mañana. Es decir, por este motivo es que recién estamos saliendo a la luz pública para tratar de demostrar todos los agravios que se han venido suscitando de manera gradual y sistemática durante el desarrollo del presente proceso, motivo por el cual estamos a su disposición, reiterando las gracias por la invitación. Hablaremos más adelante de eso que usted ha denominado como agravios. Me olvidaba mencionar que desde luego se encuentra usted en los estudios de Bolivisión Santa Cruz. La primera pregunta, doctor Hinojosa, seguramente usted leyó el último fin de semana en el matutino El Deber, una entrevista que realizó este medio de información a la madre de la muchacha, de la víctima. Ella decía textualmente: se está moviendo mucha plata para cambiar las pruebas y obstaculizar la investigación, y desde luego aludía a la defensa de los jóvenes acusados. ¿Qué tiene que decir ante esta afirmación de la madre que deja entrever posibles influencias, circulación de dinero y presiones hacia las autoridades que están tratando este tema? Bueno, en primer lugar quiero dejar de manera especial remarcado que el suscrito abogado no es abogado de todos los imputados. Yo única y exclusivamente asumo la defensa del señor José Antonio Rosales Franco, una persona de 21 años de edad que se encuentra imputada en este caso. Con relación a su pregunta, nosotros no podemos ingresar a establecer cuestiones de carácter de defensa en virtud a hechos que están ajenos al cuaderno de investigación. Única y exclusivamente nos vamos a abocar a direccionar todo tipo de respuesta a un interrogante que esté vinculada a lo que cursa en el cuaderno de investigación. Si ella considera pertinente como parte afectada de que se estuviera utilizando cuestiones de carácter económica, existen las instancias necesarias para hacerlo legal, no a través de los medios de comunicación. Este proceso penal se encuentra sujeto a un control jurisdiccional, existe un juez. En este momento, el día de mañana, vamos a presentar todos los argumentos con relación a la imputación de la audiencia de medida cautelar, y mañana precisamente vamos a demostrar con esta documentación que la resolución del juez de primera instancia al momento de establecer la detención preventiva ha sido fundada en ilegalidades de diferente índole. En todo caso, por su respuesta, usted está en condiciones de asegurar que, por lo menos en el caso de su defendido y de usted como parte legal, no han existido presiones ni ningún acuerdo o ninguna insinuación al margen de la ley en este proceso. Reitero y a la prueba me remito. El día de hoy hemos tenido conocimiento del contexto de todo el cuaderno de investigación y de toda la documentación. Hoy día, a las 11:10 de la mañana. Esta situación demuestra documentalmente que no puedo emitir criterios con relación a situaciones ajenas al proceso de investigación, que, dicho sea de paso, no tiene ningún tipo de vínculo en cuanto a los supuestos hechos que se están investigando por los cuales se encuentra detenido preventivo, como a los hechos que van a ser motivo de la defensa el día de mañana ante el Tribunal de Alzada, en la audiencia que se va a realizar en la fecha que usted menciona. Ahora, a propósito de un dato fundamental en este proceso, han surgido dos versiones contradictorias en las últimas horas. Se afirma que, de acuerdo a un informe del IDIF, el Instituto de Investigaciones Forenses, no se habría producido una violación al no encontrarse muestras de esperma ni tampoco de antígeno prostático específico. Mientras que había un informe anterior, el que correspondía al fiscal departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero, que sí aseguraba que en el examen forense se pudo evidenciar una violación. ¿Qué nos dice ante estas dos versiones? Lamentablemente, la situación de llevar
a los medios de comunicación a través de las redes sociales, empantana y tergiversa mucho la averiguación de la verdad. Nosotros hemos tenido conocimiento el día de hoy de la existencia del informe Elite, que precisamente nos da a entender cómo de manera incontrastable se viene introduciendo datos erróneos en función al avance de la investigación. Por ejemplo, algo estuvo en Santa Cruz muy conocido, fue el hecho de establecer aproximadamente 56 minutos, según el informe Elite, de diferencia entre el momento que existe en que salen del motel hasta que llegan a la clínica, siendo esta situación tergiversada en el propio informe, que nos da a entender situaciones ajenas. Por ejemplo, si me permiten, lo voy a hacer público. En estas dos fotografías se evidencian claramente los horarios a los que se hace referencia. Y en ambas situaciones nosotros podemos advertir que no se dice y no condice lo que el informe dice en sus puntos conclusivos. Por ejemplo, de que hubiera estado alrededor de 56 minutos la persona siendo trasladada y no hubiera llegado a destino. Cuando en el mismo informe advertimos que ella a las 23:54, en este punto, a las 23:54, estuviera siendo atendida en la clínica. Y esta situación es tergiversada porque le dicen como si hubiera sido la hora en que ingresó. Y no se toma en cuenta, además de esta situación, de que en el propio cuaderno de investigación existe la hora en que esta persona ingresa. Fíjense usted, acá está la historia clínica y habla de un horario, que aquí está precisamente 11:10 de la noche. Es decir, se tergiversa la información. Estoy demostrando que desde el momento en que el vehículo salió, que eran las 23:01, hasta el momento en que la historia clínica nos dice, del 23:10, aparentemente han transcurrido 9 minutos. Y esta situación nos genera duda en el entendido de que no se transcribe y no se hace el desdoblamiento de las imágenes del momento en que ella ingresa a la clínica, en qué circunstancias, quién la introduce. Y esta es una situación, una de las anormalidades que se han venido desarrollando en el desarrollo del proceso. Sin embargo, por las publicaciones que se han conocido hasta hoy, primero existe una coincidencia con los datos que usted maneja, la salida del motel a las 23 horas con 01 minuto, la imagen que se ha conocido en las últimas horas marca un horario 23:54, 53 minutos después de la salida del motel, y supuestamente pertenecería esa imagen al momento del ingreso de la joven a la clínica que está muy cerca, a pocas cuadras del motel. Usted concluye, por lo que nos ha dicho, que el dato de las 23:54 como momento de llegada al hospital no es el correcto. No es que lo concluya yo, lo dice el propio informe. En la fotografía de reanimación número 3, dice claramente en el pie de la propia fotografía, dice lo siguiente: captura de la cámara 3, Clínica Eusebol, momentos de atención a la víctima por parte de dicho nosocomio. Aquí dice momentos de atención a la víctima, no dice que está ingresando. Y en esta de acá abajito, donde dice 23:20, se observa claramente que una de las personas que la trasladó se encontraba afuera, en el lugar del lobby de la emergencia. Y fíjese usted la hora. Entonces, cuando revisamos el cuaderno de investigación, producto de los requerimientos fiscales emitidos que nos entregaron el día de hoy, vemos que el momento en que ella ingresó conforme a la historia clínica emitida por la propia Clínica Eusebol sería las 23:10. Entonces estamos demostrando documentalmente que aquí existe un dato erróneo, una cuestión de carácter anómala, porque además se agrava al momento de no identificar el momento en que ella ingresa. No es que el suscrito esté cuestionando o dando una interpretación de carácter subjetiva. Estamos remitiéndonos a la controversia que existe o la contradicción que existe en el propio informe del propio Instituto Técnico Policial de la Universidad Policial. Un dato que seguramente será parte de lo que se tratará en las próximas audiencias. Pero sobre la pregunta que le formulaba hace instante, no quedó del todo clara la respuesta. ¿Usted o las evidencias apuntan a que hubo o no hubo violación? ¿En qué quedamos? Nosotros como abogados defensores estamos asumiendo una posición. Tenemos la obligación de establecer que debe regir el principio constitucional de presunción de inocencia.
hasta este momento no estamos diciendo que sea culpable ni que sea inocente. Queremos que la verdad histórica se genere a través de una investigación transparente. Lamentablemente esta investigación ha estado plagada de irregularidades y contradicciones, como por ejemplo el hecho de establecer en el propio muestrario fotográfico por parte del policía investigador asignado al caso, en que la joven sufrió hematomas dice en el rostro, y sin embargo en el informe médico forense, cuando vemos el contenido en su magnitud íntegra del análisis que se hace al rostro, en ninguna parte de este informe se observa ningún hematoma y se está tergiversando nuevamente en ese entendido la relación de los hechos. Ahora, si es que hubiera alguna participación de mi cliente relacionada a esta investigación con el fin de establecer responsabilidad penal, esta situación tiene que ser producto de una investigación. El suscrito cree en la inocencia, pero yo tengo que trabajar para probarlo. Y esto es en función a que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y al Instituto de Investigaciones Forenses como a la víctima. No podemos pasar por alto, por ejemplo, el hecho de que cuando se hace la audiencia de medida cautelar se haya utilizado un informe que no existía. ¿Por qué? Porque el informe psicológico donde establece un relato de lo que la víctima dice es de fecha 27 de diciembre y la audiencia cautelar fue el 18 de diciembre. Y en sus conclusiones periciales realizadas por el Instituto de Investigaciones Forenses, esta llega a la siguiente conclusión: no presenta recuerdo intrusivo sobre la agresión sexual sufrida. Entonces, con este conjunto de elementos, el suscrito ha realizado un conjunto de filtros para establecer si yo voy a defender o no a una persona. No voy por el tema del hecho, porque es una cuestión de carácter, de connotación nacional, internacional, es de lesa humanidad. Pero sí lo que voy a demostrar es que durante esta investigación, con todos estos elementos, vamos a generar la duda y la probabilidad de que él no cometió ningún ilícito penal, sin dejar de lado de que es una cuestión de inmoralidad, amoral, todo lo sucedido en virtud a que todos se encontraban bajo efectos de estupefacientes y de que incluso estaban sujetos al alcohol, en el entendido de que hubieran consumido ron, conforme lo establece el conjunto, en virtud a que se encontraban todos inmersos en el tema de las convulsiones que ella tuvo por la sobredosis de los estupefacientes. Le insisto una vez más en la pregunta. Usted me ha hablado de que se va a determinar la inocencia o la culpabilidad de los acusados, pero no me ha respondido a la pregunta que es un tema clave en este proceso respecto a si como defensa, en este caso de su cliente, creen que hubo o no hubo violación. ¿Cuál es la respuesta? Para concluir, el Estado de Derecho al cual pertenecemos prohíbe la presunción de culpabilidad. Todo este proceso se realizó porque mi cliente declaró, porque otro imputado declaró, y toda la teoría del caso se armó en funciones a declaraciones de los propios imputados. Es decir, utilizaron su declaración, que es un mecanismo de defensa, para generar probabilidad de autoría y acusarlos de un delito. Y asimismo utilizaron esta misma declaración para generar riesgos procesales y poder establecer la existencia de estos riesgos para enviarlos al penal de Palmasola con detención preventiva. Esta situación es irregular, es inconstitucional, es anómala y precisamente es el motivo de los agravios por los cuales mañana vamos a ingresar a exponerlos ante la sala en el tema del penal, en la apelación que se realizará en la sala penal tercera en la ciudad de Santa Cruz. Por último, doctor Hinojosa, usted nos ha aclarado y le agradecemos ese dato, que es abogado de José Antonio Rosales Franco. Él no fue parte de los dos jóvenes, en este caso Alejandro Saavedra y Alejandro Castro, que llevaron a la muchacha del motel a la clínica Urmi. Esto significa que en el caso de su cliente debería tener un tratamiento diferenciado al de los dos otros jóvenes. Es precisamente un elemento muy importante el que usted acaba de tocar. Existe la comisión de un hecho que debe ser de manera individual. También existe la complicidad y también existiría el hecho de la autoría intelectual. En este caso, cuando analizamos el informe que está cuestionado, vemos y observamos que en uno de los puntos dice que existen tres personas, que salen raudamente del lugar donde se encontraban con la víctima. Uno de ellos es mi cliente y cuando salen lo hacen con la finalidad de ir a buscar ayuda.
Ellos prestaron la ayuda necesaria para que sea trasladada hasta un centro médico porque la joven estaba convulsionando. Y aparentemente este informe quiere demostrar lo contrario, como que ellos estuvieran escapando luego de haber cometido alguna cuestión de carácter inmoral o delictuosa. Y esta situación es la que nosotros nos lleva a demostrar para generar convicción de la inocencia. No existe en lo más mínimo la probabilidad o la posibilidad de que se haya individualizado, en este caso, la participación de todos, tomando en cuenta que, por ejemplo, para su dato, han sido aprehendidos por el delito de estafa agravada, así como usted lo escucha, los 4 imputados mayores. Y eso está en una resolución fiscal que cursa en el cuaderno de investigación y que mañana también va a ser parte del análisis a momento de la revisión. No es una cuestión de mera información, está acá en el expediente. Y en esta parte subrayada, si le puede hacer un acercamiento, dice claramente que ellos fueron aprehendidos por el delito de estafa agravada. Entonces este es un elemento más que nos permite establecer y demostrar que no se ha seguido un procedimiento adecuado para establecer la verdad histórica de los hechos y que nosotros, fíjese usted bien, con 8 memoriales presentados de manera gradual durante todos los días, 1, 2, todos los días presentamos porque el caso se encontraba en reserva, lo reclamamos de manera pertinente y oportuna. Y recién el día de hoy, si usted lo puede ver acá como en todo, recién el día de hoy se nos ha proporcionado la notificación a esta respuesta y no se nos ha aclarado en qué momento o circunstancia no estuvieron insertas o inmersas en el cuaderno de investigación. ¿Por qué del motivo? Porque si estaba declarado en reserva, ¿por qué no nos notificaron? ¿Por qué no nos lo hicieron conocer como debe ser? Muchas gracias. La palabra del doctor Winter Hinojosa, abogado de uno de los jóvenes involucrados en el caso que acabamos de tratar. El tema seguramente dará para mucho debate. Lo seguiremos en los próximos días a medida que avancen las audiencias. Gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Muy gentil. Gracias por la invitación. Y tras esta entrevista con ese enlace con Santa Cruz, cuando son las 23:53, una nueva pausa en Hora 23. Muchas gracias, Paola. Para retomar el tema sobre el cual hablamos hace algunos minutos, necesitamos conocer el punto de vista de la otra parte. Me refiero al caso de la joven agredida el 14 de diciembre en Santa Cruz. Ahora estamos en contacto en los estudios de Bolivisión Santa Cruz con el doctor Andrés Ritter. Él es abogado de la víctima, la joven de 18 años de edad. ¿Cómo está, abogado? Buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Juan Pablo, y buenas noches a todo el país. Agradecido por la invitación y de igual manera es importante que todo Bolivia conozca el avance de este proceso, el avance que se está haciendo en el mismo y de que sepa de que tanto el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno, la Defensoría de la Niñez, el abogado que habla, lo único que quiere es llegar a la verdad histórica de los hechos y que se sancione conforme a ley a los responsables que se determine en la investigación. A propósito de esa búsqueda de la verdad, en las últimas horas ha surgido una duda, doctor. Se dice que el examen del Instituto de Investigaciones Forenses, IDIF, no estableció la evidencia de muestras de esperma ni de antígeno prostático específico, lo que deriva en la versión de que no se habría registrado una violación, mientras la versión del fiscal departamental al principio del caso, me refiero a Mirael Salguero, era muy clara. Él sí aseguró que el examen forense evidenció que sí hubo violación. ¿Usted con cuál de los dos criterios se queda? Muchísimas gracias, y esa es una excelente pregunta que debemos aclarar a todo el país. Existe un certificado médico forense, solo uno, que certifica el desgarro anal. De igual manera, existe un informe del IDIF que también nos deja completamente tranquilos para la defensa, que este informe certifica de manera clara que no se encontró esperma en la muestra recolectada. Pero de ninguna manera el informe del IDIF dice que no existió el delito de violación o que haya dudas en el hecho investigado. Es más, en la página del IDIF usted puede revisar los protocolos y en los mismos protocolos se determina de que el hecho de no encontrar esperma no quiere decir que no hubiera existido el delito investigado. De igual manera, debemos ser claros al manifestar
de que el hecho que no se hubiera encontrado esperma no quiere decir que ellos son inocentes y salir inmediatamente en libertad. Absolutamente, es todo lo contrario, ya que se puede deber a muchos factores. Uno de ellos, que la víctima hubiera sido bañada, que se hubiera usado preservativo. La vida útil del esperma en el ano es de 1 a 8 horas. Las muestras fueron recolectadas 12 horas después. Entonces, obviamente no se iba a encontrar. Ver la cadena de custodia, ver si se siguió el protocolo, ver si se respetó la cadena de frío, cuál fue el traslado que se hizo de las muestras. Todos estos aspectos tienen que ser determinados. Y es importante que Bolivia entera sepa de que estaba circulando la noticia falsa, que el IDIF descartaba por completo la violación. Este hecho, al haber sido notificados con el informe del IDIF, nos deja tranquilos porque ninguna parte del IDIF dice que no existió el delito. Es más, el IDIF lo único que dice es que no encontró esperma, pero este hecho no tiene relación concreta con descartar el tipo penal investigado. De igual manera, es importante comunicar a la opinión pública de que existe un informe toxicológico que se hace a la víctima y un informe toxicológico que se hace a los imputados. Este informe toxicológico, que es una prueba científica, determina que la única persona que tenía alcohol en la sangre era la víctima. ¿Por qué los otros no tenían alcohol? Esto es una respuesta muy lógica y muy fácil, porque ellos sabían que el mezclar alcohol con droga iba a generar la pérdida de memoria, el estado de inconsciencia, desmayos y otros aspectos, que fue lo que sucedió precisamente con la víctima. Esto nos hace pensar de que pudo existir premeditación. La investigación así lo va a determinar. Entonces estamos en una etapa preparatoria. Esta etapa preparatoria dura 6 meses. No podemos cerrarnos a una hipótesis. Lo que sí, la investigación está aportando mayores elementos. Otro elemento muy importante es los tiempos que pasaron de la discoteca al motel, del motel a la clínica. Tiempos, ¿Por qué la víctima llega con pasto? A propósito de esos tiempos, se conoció a través de publicaciones de varios medios que habrían transcurrido 53 minutos entre la salida del motel, las 23 horas con 1 minuto, hasta la llegada a la clínica Usebol, 23:54, 53 minutos. Sin embargo, hace algunos minutos entrevistamos al doctor Winter Hinojosa, abogado de uno de los jóvenes, José Antonio Rosales Franco, quien nos decía que las nuevas evidencias apuntan a que la víctima llegó 3 minutos después de la salida del motel y que el registro de hora de las cámaras que se ha conocido en las últimas horas no es el correcto. ¿Qué versión tienen ustedes respecto al tiempo real entre la salida del motel y la llegada a la clínica Usebol? Primero, hay un hecho notorio y un hecho claro que ellos estuvieron 56 minutos en el motel, los 5 imputados. De igual manera, está comprobado de que 3 de ellos se retiran y 2 se quedan 14 minutos en la habitación. Hay un informe del capitán Cristian Sánchez, que es el responsable del ICUP, donde determina el desdoblamiento de las imágenes, de que ella ingresa 54 minutos después a la clínica. El abogado de uno de los imputados va cambiando de versión. Primero dice de que en las imágenes se ve de que ingresaron a las 23:20 uno de los imputados a pedir auxilio. Con relación a este aspecto, se ingresó a las 23:20 uno de los imputados. ¿Dónde estuvo la víctima 34 minutos? ¿Con quién estuvo? ¿Qué pasó esos 34 minutos? Si después dice de que las cámaras estaban mal y de que solo tardaron 3 minutos, ¿de dónde saca esta información? Solo hay un informe en el expediente que lo realiza el ICUP, donde determina los tiempos. Y de ser así, vamos un paso más adelante. ¿Por qué los imputados se rehúsan a la inspección y reconstrucción? Hay un informe del gobernador de Palmasola donde dice de que ellos se escondieron de manera maliciosa para evadir la reconstrucción. Entonces, si uno quiere colaborar con la investigación, si uno dice que pasó una cosa, ¿por qué evade la reconstrucción? Por ejemplo, hasta la fecha no se ha dado con el paradero del celular del defendido del abogado Winter Hinojosa. No se ha encontrado ese celular. También se ha determinado en las declaraciones de otros imputados de que ellos se acotaron y le dieron la plata a esta persona para que él consiga la droga. Entonces el artículo 20 del Código Penal establece la autoría, los grados de participación.
Si este hecho fue necesario la droga y ellos se acotaron de manera previa y el que consiguió la droga es el imputado Rosales, tiene una participación activa y entra en lo que viene a ser una autoría. Estos aspectos tienen que ser investigados en estos 6 meses. No podemos decir alegremente fue 1 minuto, fueron 2. Tenemos que ser respetuosos en la información que transmitimos. Y de esa manera respetuosa yo le puedo decir de que la víctima llegó mojada, de que la víctima llegó con pasto, que solo hay un certificado médico forense, no existen 2, solo hay uno que certifica la penetración anal, que hay un informe del IDIF que determina de que en ninguna parte ellos sean inocentes o que se descarte el delito, simplemente que no se encontró esperma, de que hay un informe del capitán Cristian Sánchez donde él hace el tema de los tiempos, entonces, y de que hay un informe toxicológico que determina que la única persona que tenía alcohol en su sangre era la víctima. Todos estos hechos son hechos reales, son hechos que no están en duda ni están cuestionados. Todos estos hechos demuestran de que existen los suficientes indicios para presumir que los imputados son con probabilidad autores o partícipes del hecho punible. Y son 2 tipos penales los que el Ministerio Público imputó de manera provisional: violación agravada y lesiones gravísimas. Violación agravada, ¿por qué? Porque la víctima estaba en estado de inconsciencia y porque en el hecho participaron 2 o más personas. Y las lesiones también están clarísimas porque en el muestrario fotográfico del capitán Sánchez se puede evidenciar de que ella sale sin ningún tipo de lesión de la discoteca y que las lesiones se produjeron en el interior del motel. Esa vagoneta que todo el país la está viendo en este momento en las imágenes que usted está mostrando, la Fiscalía ordenó el secuestro de la misma el mismo día que se tomaron las declaraciones. ¿Usted sabía de que esa vagoneta fue encontrada o devuelta 7 días después? ¿Por qué se la devolvió 7 días después y completamente lavada? De acuerdo a las declaraciones se determinó que en esa vagoneta hay una botella de agua que contenía una droga diluida, Molly. Esperemos de que al hacer el desprecintado del vehículo esté esta botella de agua. Esperemos que existan las muestras de sangre, que el vehículo no hubiera sido lavado también en su interior. Entonces, en este caso, es importante que el país sepa de que existen suficientes indicios y esperamos que mañana la Sala Penal Tercera, conformada por los vocales Zenón Rodríguez y Cifrido Soleto, estén a la altura de las circunstancias, estén a la altura de lo que el país demanda, y el país demanda que se haga lo correcto, que se actúe conforme a derecho. Y la única resolución conforme a derecho es confirmar la detención preventiva de los imputados, toda vez que es la única medida que garantiza la presencia de ellos en el juicio. Ni siquiera podríamos decir que garantiza el normal desarrollo del proceso, porque está comprobado que aún estando detenidos han obstaculizado la investigación. Pero lo único cierto es que el Ministerio Público, que el órgano judicial, actuaron de manera correcta al ordenar esta medida de detención preventiva. A propósito de las evidencias, usted ha mencionado una que en las últimas horas ha llamado la atención: la existencia en el cuerpo de la joven de barro, de algo de césped. Ninguno de esos elementos se supone se encontraban ni en el lugar donde consumieron bebidas alcohólicas ni en el motel. ¿Cuál es la hipótesis que surge por la presencia de esos 2 elementos, algo de barro y césped, en el cuerpo de la joven? Esa es una excelente pregunta y ese es un aspecto que, por ejemplo, si el cuerpo llegó completamente mojado y la ropa estaba mojada, eso se entiende que o la lavaron a la víctima o trataron de borrar algún rastro. Si llegó con pasto y llegó con barro, es lógico que en la discoteca como en el motel no había este aspecto. Pero podemos ir más allá. Una de las declaraciones de los imputados dice que se rompió una cañería en la habitación y que de esa cañería salió barro, agua y barro. Este aspecto tiene que ser corroborado, es muy poco creíble, pero para eso es la inspección, para eso se va a hacer realizar el desprecintado, y yo debo ser responsable en un aspecto de transmitirle al país. Mi persona estuvo cuando se precintó la habitación 13 del motel. Lastimosamente esta habitación fue utilizada 7 veces después por otras personas. Entonces no se pudo recolectar muestras de sábanas, condón, otros aspectos para ser sometidos a pruebas científicas. Lo que sí nos lleva a la lógica es que si usted entregó la habitación 7 veces después, es porque en la misma no tenía ninguna cañería rota y menos tenía barro, porque la cama no era de barro, y menos tenía pasto porque en el interior no existe un jardín. Esto nos dice el sentido común. Entonces todos estos aspectos tienen que ser
sometidos a investigación. No se puede descartar ninguna hipótesis. Por ejemplo, en las redes sociales dicen, no, pero en la zona hay muchos terrenos baldíos, hay muchas zonas. ¿Qué pasa si tal vez la dejaron, se arrepintieron, volvieron? Todos estos aspectos tienen que ser sometidos a investigación. No podemos afirmar a un mes de la investigación, cuando la etapa preparatoria dura 6 meses, a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Es por eso que debemos investigar con la mayor sinceridad y respeto posible y tratando de llegar siempre a la verdad histórica de los hechos. Muchas gracias, doctor. El doctor Andrés Ritter ha estado presente en el programa. Él es abogado defensor de la víctima en este caso. Agradecemos su tiempo y la orientación que nos ha permitido esclarecer varios puntos en el tema. Su despedida, muy breve, por favor. Muchísimas gracias a ustedes y a todo el país por la invitación. Quiero agradecer a todas las mujeres y de igual manera invitarlas a que el día de mañana estén presentes en la audiencia de apelación a horas 9 de la mañana en la Sala Penal Tercera. Hoy no solo estamos hablando del caso de esta víctima, sino que estamos hablando del caso de todas las mujeres que quieren salir tranquilas y regresar tranquilas a su casa y quieren tener el derecho de que se investigue y se actúe conforme a norma. Tenemos que entender que cuando una mujer dice no es no y que esos derechos son derechos que tienen que ser respetados, y agradecemos a las autoridades, al Ministerio Público, al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Justicia, a la diputada Gabriela Montaño que tuiteó, al ministro Arce y a todas esas personas que están involucradas en que este hecho se esclarezca y que la justicia no sea interferida por el poder económico de los imputados. Muchísimas gracias. A usted las gracias una vez más. La audiencia se va a realizar este martes 8 de enero. Tras ese tema, un paréntesis, el último antes del tramo final de hora 23.